Bueno, continuamos acá en Sanos de la Azotea y bueno, ahora, nada, también lo mencionó Gaby hoy, que le manda saludos y bueno, hicimos mención en el debate. Vamos a tener una entrevista con Leonardo Gorbax y vamos a hablar de los desafíos, ¿no? De la ley de salud mental, que bueno, que es muy importante, que tiene esta trayectoria de 10 años y bueno, vamos a tratar de sintetizarlo en 3 preguntas. Bien, recordemos, Cris, que Leonardo Gorbax es psicólogo, fue el diputado nacional que presentó la Ley Nacional de Salud Mental en el año 2010, además fue secretario ejecutivo de la CONISMA y actualmente es jefe de gabinete de la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, Leonardo, te saludamos. Buenas tardes, Leonardo. Hola, buenas tardes, un gusto charlar con ustedes. Les cuento que ya no soy jefe de gabinete de Tierra del Fuego. Nos actualizamos. ¿Cuándo terminaste? Terminé en el 2019. En el 2019. En el 2019 y hoy estoy de director nacional de protección de grupos en situación de vulnerabilidad en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Actualizamos Vamos a actualizar la información, Leonardo, entonces. Perfecto. ¿Te queda de currículum lo de jefe de gabinete, entonces? Claro, son cargos que han pasado, que ya han terminado. Exactamente. Leonardo, te cuento que hoy es un programa especial de salud mental y estábamos un poco poniendo en diálogo y también en debate en relación a lo que fue surgiendo estos últimos días sobre las personas con padecimientos subjetivos y en relación también a poder clarificar un poco sobre la Ley Nacional de Salud Mental, cuáles han sido sus avances y cuáles han sido sus obstáculos para su plena implementación de la ley. Por ahí, más concretamente, podés charlar con vos en relación a en qué se ha podido avanzar, cuáles han sido los avances de esta ley. Bueno, mira, trato de resumirlo. Primero, poder tener una política nacional de salud mental, que antes no existía, porque antes de la ley de salud mental y desde hacía más de 10 años, el Ministerio de Salud de Nación no tenía un área dedicada a temas de salud mental. Entonces, bueno, cada provincia e incluso a veces cada institución iba para donde le parecía. No había derechos establecidos en la legislación para los usuarios de los servicios de salud mental, entonces se daba una situación de mucha vulnerabilidad porque una persona podía ser internada en contra de su voluntad o declarada incapaz y despojada de sus derechos, de su patrimonio, y todas esas situaciones se daban con mucha frecuencia y teníamos cada vez más personas internadas sin necesidad, ¿no? Por tiempos muy prolongados. Y esa situación empezó a cambiar, ¿no? Hoy tenemos una política a nivel nacional, cada una de las provincias de nuestro país ha fortalecido sus áreas dedicadas a las políticas de salud mental, se establecieron derechos que antes no existían y a partir de esos derechos el resultado es que hay menos cantidad de personas viviendo en las instituciones de salud mental y que las internaciones en muchos lugares están mejor controladas y que hoy difícilmente, aunque puede ser que todavía ocurra, se le declara incapaz a una persona y se le impide tomar decisiones sobre su vida, porque eso se modificó con la ley de salud mental y se modificó con el Código Civil. También hablar, sí. Perdón, Leonardo, ¿podemos hablar entonces que es una ley de restitución de derechos? Sí, sin ninguna duda que es una ley de más que de restitución, iba a decir de establecimiento, porque son derechos que antes no existían para las personas con padecimientos mentales o usuarios de los servicios de salud mental, pero lo cierto es que eran derechos que tenía toda la población y entonces de alguna manera sí se puede hablar de restitución de derechos. El derecho fundamental es a la capacidad jurídica, quiere decir considerar que una persona puede tener un problema o no, o puede tener un diagnóstico o no, y sin embargo eso no significa que no pueda tomar las riendas de su propia vida. Y eso es lo que establece el principio general de la ley de salud mental. Y eso antes no estaba establecido, ¿no? Entonces el hecho de tener un diagnóstico en salud mental prácticamente hacía que una persona pasara a depender absolutamente de terceros, y ya sea porque quedaba internada o porque era declarada incapaz o porque no se escuchaba su voz, porque se consideraba que su palabra no tenía ningún valor. Bueno, yo creo que todo eso fue, la ley
claramente lo modifica y en los hechos, en la práctica, bueno, en muchas situaciones fue cambiando y en otras lamentablemente todavía no. Exacto. Bien, Leonardo, tengo una pregunta, otra de las preguntas que nos surge. ¿Qué dificultades todavía seguimos teniendo, ¿no? con esta ley que nada, está implementada está aprobada desde 2010, que nos deja un montón de aristas pendientes, como veníamos hablando hoy a lo largo del programa? Sí, claro, quedan muchas cosas pendientes. Yo creo que primero hace falta replantear un poco la formación de los profesionales, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, porque, bueno, tenemos una formación muy basada en el modelo médico y en la atención individual y en el consultorio de las personas y dentro de las instituciones, y hay muchas situaciones que requieren que uno pueda trabajar en el barrio, en la casa de las personas, con las organizaciones sociales, con las redes de apoyo que puede tener una persona, y eso, bueno, nos cuesta porque no estamos formados con esa mirada. Ese es un tema pendiente. Otro tema pendiente es poder tener servicios de salud mental en todas las instituciones que brindan servicios de salud en general. Y eso no pasa. Hay muchos hospitales que no tienen servicios de salud mental, hay salas de barrio o centros de salud que no tienen servicios de salud mental, o que no tienen equipos para atender crisis, y entonces termina pasando que una persona entra en crisis y en muchos casos tarda mucho en recibir su primera atención, y en ese tiempo, bueno, la crisis se puede ir agravando, la familia se cansa, no sabe cómo contener a la persona, y cuando termina recibiendo la primera atención resulta ser una derivación a una institución psiquiátrica que por ahí queda lejos de donde vive la persona, donde logra estabilizarse, pero a la vez termina cortándose los lazos con la familia o con los amigos, y con el tiempo termina la persona abandonada, sin una crisis de salud mental, pero en una situación de abandono donde cada vez termina estando peor, ¿no? Eso es lo que vemos que sucede en muchísimos casos, y por eso nos parece que todos estos temas están pendientes, y la ley nos da un marco importante y nos dice lo que tenemos que hacer, pero bueno, tenemos que hacerlo, y no solamente lo tiene que hacer el gobierno nacional, lo tiene que hacer cada una de las provincias, lo tiene que hacer las universidades, lo tienen que hacer los jueces. Por suerte, provincia de Buenos Aires está haciendo muchas cosas. Provincia de Buenos Aires está, por suerte, trabajando muy bien desde hace un par de años, y eso nos genera también mucha expectativa, porque es una provincia la más grande en términos de habitantes, ¿no? La ley genera condiciones de visibilidad, digamos. Leonardo, te quiero hacer una última pregunta. Si tuvieras que agregarle algo a la ley, ¿sí? Entendemos que es una ley que se sancionó en el año 2010, así que ya tiene 11 años la ley. ¿Qué le agregarías a la ley? No, la verdad que me parece que lo que nos falta no es más texto de la ley, porque la ley es bastante completa, y después está la reglamentación, y después, por supuesto, se pueden dictar resoluciones para cuestiones más específicas. Me parece que el desafío hoy es la aplicación de la ley. Una vez que tengamos aplicada la ley, por lo menos en un 80-90%, podemos repensar si es necesario agregarle o quitarle algo, pero hoy la verdad que no, porque ha sido una ley muy discutida durante muchos años, y que contempla no solamente los derechos de las personas, exacto, sino que contempla también una política y varios lineamientos para poder desarrollar una política a nivel nacional. Entonces, me parece que no, a mí no se me ocurre que hoy lo pendiente sea agregarle artículos o texto a la ley, sino esforzarse en implementar lo que ya la ley dice. Y la implementación tiene que ver, digamos, con la formación permanente de los trabajadores, que la ley también muy bien lo plantea, muy claramente, también con un trabajo intersectorial, y también, bueno, para poder, digamos, correr este eje del modelo tutelar, y a fin de poder hacer un abordaje y prácticas profesionales con base en la comunidad, como dice la ley, ¿verdad?
Exactamente, y también trabajar con la comunidad para que los prejuicios que hay no terminen siendo un obstáculo que nos impide implementar la ley, y trabajar con los medios de comunicación, que muchas veces en lugar de informar le meten miedo a la gente, mostrar las situaciones que viven las personas en las instituciones, y también mostrar cómo pueden reconstruir su vida cuando reciben los apoyos necesarios, como está pasando en muchos lugares en provincia de Buenos Aires a partir de las políticas que están llevando adelante. Todo eso hay que tratar de mostrarlo cada vez más, porque yo creo que la gente muchas veces tiene miedo porque tiene desconocimiento, y el conocimiento que tiene es a través de los medios de comunicación, que ya sabemos que muchas veces se dedican a desinformar y no a informar. Perfecto, generar una red de cuidados, digamos, para la persona, entonces. Leonardo. También. Impecable como siempre, y a su vez también muy contundente, Leonardo. Te agradecemos muchísimo la predisposición para poder estar en este espacio, y también, sobre todo, por tus aportes. Bueno, muchas gracias a ambos y a toda la audiencia. Un beso grande, saludos. Un beso grande, muchos saludos.